18 la palabra de Dios. Y vamos a leer en el capítulo 18 y en el versículo 24, hermanas. Vamos a leer la porción que leímos ayer cuando finalizamos. Vamos a leer esa porción porque nomás la leímos y ya terminamos y no vimos ahí. Hechos 18, versículo 24. Amén. 18, 24, vamos a leer la palabra de Dios. En nombre de Jesús, Señor amado, para tu gloria, Señor. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí vamos a dejar la palabra de Dios, hermanas. Vamos a leer un poco más. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado. Gracias, Señor, te doy, Señor. Dios mío, Señor, llénenos de su bendición, Señor amado. Obra en nuestro ser, Señor. Que podamos recibir, Señor amado, su bendición, su gracia, Señor. Cada uno de nosotros, Dios mío, se lo pido en nombre de Jesús, Señor, para su gloria. Señor amado, le pido, Señor, ábranos el entendimiento, Señor amado, y podamos, Señor amado, hacer lo que nos manda con su amor, con su paz, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, para su gloria, con el poder de su palabra, para su gloria, todo sea. En el nombre de Jesucristo se lo pido todo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pido todo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. ¿Se pueden estar, hermanas? Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Continuamos con el ministerio de Juan el Bautista. Yo pensé que ya íbamos a terminar, pero no. Pero si hubiéramos ayer terminado, iba a ser muy largo a lo mejor, tal vez, no sé. No sé, depende del tiempo que duremos hoy, no sé cómo iba a ser, ¿verdad? Pero continuamos, hermanas. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo número 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío, dice, llamado Apolos. Este judío Apolos, hermanas, era un hombre de Dios. Pero era un hombre de Dios, hermanas, que era una persona, como aquí lo dice, un hombre de Dios elocuente. Era un hombre de Dios, era bueno para hablar. Pero este hombre de Dios tenía esa virtud que era elocuente, pero también este hombre de Dios también lo que tenía, que era fervoroso. Era un hombre de esos hermanos y hermanas que uno los ve que están como dicen, bien chispudos, tienen mucha fe, hermana, hay que sacar lo otro del Señor, y se la pasan así, ¿verdad? Eso es bueno. Así era este varón de Dios. Era muy fervoroso, era poderoso en las escrituras, dice así. Cuando dice aquí que era poderoso en las escrituras, solamente estaba escrito el Antiguo Testamento. O sea, era poderoso en el Antiguo Testamento, conocía la palabra de Dios, hermanas. Ubicaba los pasajes bíblicos, podía enseñar pues de la palabra de Dios. Entonces era un hombre que tenía conocimiento de la palabra del Señor y le servía a Dios, daba testimonio del Señor. Este varón daba la palabra del Señor, le servía al Señor así con fervor, pero la cosa que se ve como de decadencia en él es que dice la palabra de Dios que solamente se conocía, dice, nada más hasta lo de Juan el Bautista, lo concerniente a Juan el Bautista solamente conocía. O sea, era un hombre de Dios, hermanas, pero no, ustedes saben más que él, ustedes saben más, muchísimo más de lo que él sabía en este momento. Porque ustedes saben las enseñanzas de Jesucristo, ustedes saben las doctrinas de la iglesia, ustedes saben todo lo nuevo. Y él nada más sabía del Antiguo Testamento, pero lo más nuevo que él conocía nomás era hasta el bautismo de Juan nada más. Entonces él estaba muy limitado, no conocía mucho. No conocía mucho en ese sentido, conocía pero lo pasado. Pero acuérdense como Jesucristo nos hablaba ayer de que los profetas y la ley llegaron hasta Juan, pero es hasta ahí de Juan, pero de Juan para adelante y es otra cosa pues. Y él sabía nomás hasta ahí. Hasta Juan y no sabía más para adelante. Entonces aquí se ve una persona muy entregada a Dios, que busca mucho al Señor, pero de todos modos, hermanos, tiene mucho conocimiento, pero no tiene el conocimiento nuevo que Dios iba a dar. Aquí se puede ver, hermanas, también como uno cuando empieza en el Señor, que uno no tiene mucho conocimiento, pero si usted es fervorosa, Dios nos puede también usar para dar la palabra a muchas personas a que no tengan mucho conocimiento. Amén, aleluya.
Pero también se ve también, hermanas, de que nosotros tenemos que avanzar también en nuestro conocimiento de la palabra de Dios, conocer más del Señor, porque él nada más sabía hasta el ministerio de Juan. Y aquí, tocante al ministerio de Juan, lo que se puede ver, que Juan dejó como su legado de Juan, por así decirlo, pues en realidad lo es. Él dejó gente que tenía sus enseñanzas. Apolos, quién sabe de qué forma agarró la enseñanza de Juan. Pudo haber sido que otra persona se lo dijo, o que hasta él mismo fue discípulo de Juan, o alguien le habló de Juan, de lo que Juan enseñaba, perdón. Pero de alguna u otra manera, ahí estaba el legado que dejó Juan el Bautista. Entonces, había personas así. De hecho, también hay en la Biblia personas después de que Juan muere, gente que queda, que fueron discípulos de Juan el Bautista. Entonces, lo que aquí podemos ver nosotros con respecto a Juan el Bautista, que él dejó un legado, pues. Amén. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tratar, tal vez no podemos dejar un legado como Juan el Bautista, porque no podemos como él, que dejó muchas cosas, pero nosotros, aunque sea que la gente nos recuerde que éramos hombres y mujeres de Dios, pues. Que la gente diga, ¿sabes qué? El hermano, la hermana, le hablaban, no le hablaban, o lo que sea. Pero yo sé que el hermano era un hombre de Dios, yo sé que la hermana era una mujer de Dios. Que dejemos algo, pues. Dejemos algo. Eso es algo bueno. Hay personas que mueren y no dejan nada bueno. Entonces Juan el Bautista, ya que ya muerto, ¿desde cuando él tenía un legado que había dejado? Sus enseñanzas. Y hasta discípulos, hermanas, dejó Juan el Bautista. Y este hombre era muy fervoroso, muy elocuente, Apolos, pero solamente conocía hasta Juan. Cuando la Biblia enseña eso, se muestra que la Biblia también quiere dar a entender la limitación que tenía este hombre. Porque ocupaba tener más conocimiento de la palabra de Dios, y más él que era un predicador, para poder enseñar lo que son las cosas de Dios y para poder refutar las falsas enseñanzas, ¿verdad? Para poder enseñar las cosas como son y para poder, primeramente, para que él las conozca como hombre de Dios, para que las pueda enseñar como predicador y para que tenga también las bases para refutarlas para las enseñanzas también. Dice la palabra de Dios en el versículo número 26, que no leímos, fíjense lo que dice. En el versículo 25 se habla que solamente conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista. Pero en el 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo, o sea, empezó a hablar Apolos con valor, denuedos con valor, en la sinagoga. Pero dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, cuando estos hermanos, Priscila y Aquila, Aquila es un hombre, no es mujer, Priscila y Aquila, cuando oyeron a Apolos hablando con valor en la sinagoga, dice, le tomaron aparte, cuando los escucharon predicar en la sinagoga. Dice, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, aquí lo que se ve, hermanas, que este hombre fervoroso tenía conocimiento nada más hasta el bautismo de Juan, pero era fervoroso y era elocuente, poderoso en las escrituras, poderoso en el Antiguo Testamento, que era lo que había escrito nada más en ese entonces. Pero nomás conocía hasta Juan, limitado en esa forma. Y estaba predicando en una sinagoga con valor. Se podía meter en problemas a la sinagoga porque ahí no se aceptaban otras cosas y él ahí estaba predicando, pero con valor. La Biblia dice, con denuedo, que es valor. Y cuando estaba predicando con valor ahí, entonces estos hermanos, Priscila y Aquila, lo llaman aparte, como que lo llaman, porque dice que lo toman aparte, tal vez le hablaron. Ya cuando lo vieron predicar y todo, cómo enseñaba, vieron sus enseñanzas, cómo estaba enseñando él. Lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente, dice, lo concerniente, ¿verdad? Al camino del Señor, ¿verdad? Entonces aquí lo que se ve, hermanas, que este hombre que tenía las enseñanzas de Juan el Bautista y era un hombre bien entregado al Señor, estaba limitado, pero gracias a Dios por su misericordia, Dios envió a estos siervos, a Aquila y a Priscila, a estos dos hombres, para que ellos le enseñaran bien las cosas de Dios, para que entendieran más, porque él nomás sabía hasta el bautismo de Juan. Aquí se ve cómo Dios, hermanas, Dios nos va dando lo que vamos ocupando en el Señor. Amén.
Y no nomás el Señor, también humanamente el Señor nos lo da. Pero estrictamente hablando, en este tema que el Señor nos habla hoy, Dios nos da, hermana, nos capacita lo que ocupamos en el Señor. Dios nos capacita para que nosotros podamos conocer más al Señor y para que podamos dar testimonio del Señor con conocimiento, pues. ¿Verdad? Amén. Dios nos capacita para dar testimonio con conocimiento de la palabra del Señor y de esa manera, hermanas, podamos ser más efectivos para que las personas puedan realmente conocer a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que tenía la enseñanza de Juan el Bautista, nada más hasta ahí llegaba, poderoso en el Antiguo Testamento, solamente llegaba hasta ahí, no sabía más adelante. Ya en este entonces, hermanas, recuerda que es Hechos de los Apóstoles, y ya aquí en ese entonces quiere decir que Jesús ya había dado todas sus enseñanzas, ya había muerto Jesús, ya había resucitado Jesús, ya se había ido al tercer cielo Jesús, ya había pasado más tiempo, los discípulos bautizados con el Espíritu Santo, más tiempo, más predicaciones del pueblo de Dios, lo que es la iglesia, y había pasado bastante tiempo, y este hombre seguía con lo mismo, no tenía casi conocimiento. Hasta Juan llegaba, y ya lo de Juan, ¿desde cuándo había pasado? Y él seguía todavía con la enseñanza de Juan el Bautista. No porque se rehusara, sino porque no había quien le enseñara, pues. Y así él con valor predicaba la palabra de Dios. Pero el Señor envió a estos hombres de Dios y permitió que esos hombres vieran que él no tenía casi conocimiento de la palabra del Señor y le enseñar, y Dios permitió que Apolos fuera enseñado en la palabra de Dios, para que él pudiera ser más efectivo para el ministerio de la palabra del Señor. Dice el versículo siguiente, el versículo 27, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, que lo recibieran al hermano, que se llama Apolo. Y llegado él allí, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, esto lo hacía, dice, a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Demostraba con la Biblia, porque ya le habían dado más conocimiento, demostraba con la escritura que Jesús era el Cristo. Y fue enviado allá con los hermanos y fue de gran provecho este hombre. Ya fue con mayor conocimiento. Aquí nosotros vemos, hermanas, cómo este hombre con las enseñanzas de Juan el Bautista estaba y era un gran hombre de Dios, pero después el Señor lo ayudó y le dio más, y él pudo avanzar en las cosas de Dios más en su conocimiento, y fue de gran provecho después a la iglesia del Señor, y pudo demostrarle a los judíos con la palabra de Dios cómo Jesús era el Mesías de verdad, cómo Jesús era el Cristo, que es el Mesías. Entonces, hermanas, nosotros aquí vemos, hermanas, en esto ya terminando de Juan el Bautista, que ya lo terminamos, hoy terminamos. Vemos cómo quedaron las últimas personas con las enseñanzas de Juan el Bautista. Pero Dios no las dejó tiradas, pues. Juan el Bautista ya murió, ya está con el Señor, pero el Señor no dejó a sus discípulos. Este hombre, si es que fue discípulo de Juan o recibió la enseñanza de Juan por otros hombres, como haya sido, ese hombre Dios no lo dejó ahí tirado, aunque ya había avanzado todo el conocimiento de Dios, ya había pasado todo lo de Juan, como le expliqué. Ya el Señor había dado todo su ministerio, el Señor ya había dado todas sus enseñanzas, se había acabado el ministerio de Jesús, había muerto, resucitado, ido al cielo. Aquí la iglesia de Jesucristo ya había avanzado muchísimo desde Hechos de los Apóstoles en adelante, después de la muerte de Jesús y resurrección y que se fue al cielo. Ya había pasado mucho tiempo, pero esa oveja del Señor, que nomás tenía la enseñanza de Juan el Bautista, el Señor no lo dejó ahí como abandonado, como olvidado. Que no estaba porque Dios lo usaba poderosamente, pero lo digo en el sentido que no lo dejó así como que hay que se quede así como está. El Señor envió a estos hombres de Dios para que vieran su necesidad y de que tenía necesidad de conocer más de la palabra de Dios. Les dio el conocimiento, Dios les dio el conocimiento a ese hombre, a Apolos a través de Priscila y Aquila, y él fue de gran bendición para la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y él ya podía servirle más a Dios. Entonces uno puede ver aquí cómo el Señor socorrió a los hombres después de que Juan murió, cómo el Señor socorrió a los hombres que tenían la enseñanza de Juan el Bautista. No quedaron tirados a la deriva, pues. Amén. El Señor los socorrió. De hecho, acuérdense que Juan venía a preparar el camino al Señor. Él ganó
gente, Dios a través de él, y fueron discípulos de Juan. Juan fue el maestro de ellos, pero Juan los impulsaba a que se fueran a otro maestro que era Jesús y se iban con Jesucristo. Entonces, hermanas, el Señor aquí nos muestra que son varias enseñanzas que vienen en la última porción que estamos viendo. Aquí la enseñanza también que el Señor tiene es de que Dios no deja a su pueblo desamparado, pues. Amén, amén. Dios no deja a su pueblo desamparado. Aunque estamos nosotros con necesidades, Dios nos va a ayudar y nos ayuda. Así es. Dios no nos deja desamparados. Y aunque pase mucho tiempo como con Él y parece que ya se va a quedar así, porque ya la iglesia ya había avanzado mucho, ya mucha gente se había convertido, ya había pasado mucho tiempo hasta Jesús ya se había ido hasta el cielo, el Señor Jesús. Ya parecía como que ese hombre ya se va a quedar con eso de Juan. Así está ya tanto que ha pasado y sigue igual. Parecía que Dios no le iba a mandar la bendición de que supieran las demás cosas. Pero Dios no. Dios, aunque fue tardado, pero le mandó la bendición. Y no fue tardado porque todo es el tiempo de Dios. No es tarde, sino es el momento de Dios. Ni es rápido ni temprano. Es el momento de Dios. Porque las cosas no son lentas, ni tardadas, ni rápidas. No son de ninguna manera. Son al tiempo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, en el capítulo 19, hermanas, ahí leemos en el versículo número 1, dice: aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, estaba Apolo en Corinto, dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Aquí, hermanas, se termina el tema de Apolos, en el versículo número 1, pero en el mismo versículo 1 entran otras personas nuevas, unos discípulos. Y resulta, hermanas, que estos discípulos son discípulos de Juan el Bautista, que quedaron. Y fíjese lo que hace aquí el Señor. Fíjese, aquí lo que vamos a ver en esa porción. Dice el versículo 1, dice, Pablo, le pregunta a los discípulos. Les dijo a los discípulos, ¿no? Les hace una pregunta, tiene signo de interrogación. Les pregunta a Pablo a los discípulos de Juan: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos responden, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No tenían casi conocimiento, porque nomás eran discípulos de Juan y no tenían casi conocimiento. Estaban muy atrasados en toda la revelación ya de Dios que había dado el Señor, ¿verdad? Y dice el versículo siguiente, el 3, dice, entonces dijo, ¿en qué pues? Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Dice, ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos recibieron el bautismo de Juan el Bautista, eran discípulos por eso dije de Juan el Bautista. Entonces ellos, hermanas, no tenían, ni sabían ni del Espíritu Santo, dice. No tenían, su conocimiento era muy cerrado. Y Pablo, los topa y se da cuenta de eso, cuando se empieza a hacer preguntas. Entonces dice el versículo siguiente, dice el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo les dice a ellos, hermanas, que no tienen conocimiento casi de las cosas de Dios, nomás hasta Juan, porque eran discípulos de Juan. Ya ve que ni del Espíritu conocían. Entonces, Pablo, les dice, Juan el Bautista cuando bautizó, fue con un bautismo de arrepentimiento, o sea que la gente se arrepentía y se bautizaba, y les decía que creyeran en el que iba a venir. Y así, creyendo en el que iba a venir, que les dice que es Cristo, les dice así en el versículo 4. Les decía que creyeran en el que iba a venir y que ese era Cristo, dice el versículo 4, ¿verdad? Como lo dije. Entonces, ellos al ver eso, entonces nosotros cuando nos bautizamos con el bautismo de Juan, ellos entendieron, entonces, y que estábamos creyendo en el que venía, que era el Salvador, pero no sabían quién era. Entonces era Cristo, ¿verdad? Ya entendieron quién era. Cuando entendieron eso, dice el versículo 5, que entonces se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces se bautizaron con el bautizo que nosotros recibimos como cristianos. Entonces se convirtieron en cristianos después ellos, hermanas. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo les puso las manos encima después de bautizarlos como cristianos,
Dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Los bautizó el Espíritu Santo. Después de que Pablo los bautiza en agua, ellos entienden quién es Cristo y pues creían en el que venía, pero creían en el que iba a venir, pero no sabían bien de él. Ya Pablo les explica quién es el que iba a venir y ellos creen todo lo que ya dije anterior también, que expliqué en el versículo 4. Se bautizan como cristianos, creyendo en Cristo, sabiendo que Jesús es el Cristo, como lo explicó el versículo 4 eso. Entonces creen eso y Pablo ora por ellos cuando los bautiza, así como cristianos, y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Jesús los bautiza con el Espíritu Santo. Empiezan a hablar lenguas y empiezan a profetizar también. Amén. Y dice el versículo último, el versículo 7, dice así. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Eran como un tanteo más o menos como 12 hombres, dice la Biblia. No especifica, eran 11 o por ahí así como 12 eran, pues, ¿verdad? Entonces aquí lo que se ve, hermanas, ya terminamos el misterio de Juan el Bautista. No sé lo que sigue, hermanas. Amén. Porque yo puedo elegir un libro de la Biblia o algo, pero yo quiero que Dios nos guíe. Si vamos a ver así diferentes partes de la Biblia, si vamos a ver un libro pequeño o un libro grande, o vamos a ver 2 libros, primera y segunda de algunos libros que tienen primera y segunda, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Como siempre, amén. Que Dios es el que nos da las cosas para que Dios nos siga guiando y no el hombre. Y sigamos con la bendición de Dios y del pastoreo del Señor. Entonces, hermanas, aquí lo que podemos ver, hermanas, ya para finalizar, es de que Dios nunca deja, otra vez se repite la misma historia que con Apolos. Dios no dejó abandonado a Apolos, nomás con esa enseñanza de que había pasado mucho tiempo y él se quedó ahí nada más, y fervoroso del Señor, que abandonado no estaba porque Dios lo usaba grandemente, pero abandonado en el sentido, lo dije, que Dios no lo dejó abandonado en el sentido de que no lo dejó así nada más limitado y ya no le enseñó lo que venía, sino que Dios le mandó unos hombres para que él pudiera entender y ser hasta más eficiente de lo que era para la obra de Dios. Amén. Y le sirvió hasta a los hermanos en Cristo. Y fue de gran provecho, de gran bendición. Y le enseñaba a los judíos cómo Jesús sí era el Mesías con la Biblia. Porque ya Priscila y Aquila, esos hermanos, le habían enseñado lo que era. Entonces, Dios no lo dejó a Apolos por así decirlo, como abandonado. Repito mucho por así decirlo porque yo estaba con él, lo sabemos. Lo digo en enseñanza nomás, como ya lo expliqué, ¿verdad? Y también pasa lo mismo con esos discípulos, hermanas, que eran como 12 hombres. Se ven esos hombres, discípulos de Juan, recibió el bautismo de Juan y todo. No sabían ni siquiera si había Espíritu Santo, no sabían nada. Estaban tienen mucha ignorancia de la palabra de Dios en ese sentido. No sabían nada casi. Pero el Señor no los dejó así a la deriva. Permitió que Pablo los encontrara y Pablo les diera el mensaje y les aclarara los ojos, igual como Apolo, que les aclarara el entendimiento. Y ellos se recibieron esa enseñanza, la luz que les mandaba del entendimiento de la palabra de Dios por medio de Pablo, igual que la recibió Apolo por Aquila y Priscila. Lo reciben los casi 12 discípulos de Juan. Y se bautizan otra vez, se han bautizado, pero para ser discípulos de Juan, o se bautizan para ser discípulos de Cristo como nosotros, que somos iglesia de Jesucristo, amén. Discípulos de Cristo, cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Entonces se bautizan ellos y como evidencia de que realmente Dios los había recibido, como iglesia de Jesucristo, hermanas, les pasó algo que nomás le pasa a la iglesia. Empezaron a hablar lenguas, empezaron a profetizar, el Espíritu Santo vino sobre ellos, algo que nada más le pasa a la iglesia de Jesucristo, que recibir el bautismo del Espíritu Santo y recibir los dones del Espíritu Santo, que nomás es para el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Ahí se ve cómo Dios los aceptó como su iglesia, dejan de ser discípulos de Juan y se convierten ahora en iglesia de Jesucristo. Dios no los dejó abandonados así, solitos andaban ahí como ovejas perdidas, pareciera tal vez. No los dejó el Señor ahí, los recogió, les mandó un hombre que les mostrara la verdad, que ya sabían la verdad, pero hasta un cierto punto no conocían mucho de la palabra, de la nueva revelación me refiero, del Nuevo Testamento, y ellos se convierten en cristianos ahora. Entonces aquí lo que Dios nos muestra, hermanas, que Dios no nos deja tirados, hermanas. Aleluya. Estamos en este camino y en muchas cosas parece que ya no vamos a salir del hoyo.
pero Dios nos va a sacar del hoyo, en lo espiritual, en lo humano y en todo. Estrictamente hablando, aquí es en la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, perdón, es en lo espiritual, pero también sabemos que Dios no lo enseña también indirectamente, de que nos va a sacar del hoyo también de las cosas humanas, de todo lo que estamos pasando. Gracias, Señor. Entonces nosotros, hermanas, terminamos aquí con el ministerio de Juan el Bautista de una forma hermosa, porque él ya se fue, pero la gente que creyó en él, ¿qué pasa con ella? ¿Qué fue de esa gente? La mayoría se fue con Jesucristo, como se fueron cuando todavía Juan estaba en vida, que la Biblia enseña que se fueron con Jesús y Juan estaba en vida. Pero cuando ya muere Juan y quedaban otros más, ¿qué pasó de esos? Pues el Señor nunca deja a su pueblo, los empezó a recoger el Señor. Entonces empezó a recibir el Señor en sus brazos y los hizo iglesia de Jesucristo y siguieron con el Señor hasta que el Señor los llamó a su presencia. Amén. Entonces el Señor no nos abandona, hermanas. Dios está con su pueblo. Dios no nos abandona y no abandonó a su siervo Juan el Bautista en su ministerio, no abandonó a las ovejitas que dejó, porque el pueblo de Dios nunca es abandonado por el Señor. Gracias. Porque el Señor no abandona a sus ovejas. Ahorita recuerdo lo que Jesucristo dijo. Dice que el asalariado no ama las ovejas. El pastor asalariado, que no es pastor de verdad de Dios, dice que ve venir el lobo y que huye porque es asalariado y no ama las ovejas. Pero el que es el buen pastor dice que su vida da por las ovejas. Él se queda y lucha por las ovejas y no deja las ovejas desamparadas, el que es realmente un pastor de Dios. Y así el Señor, como nuestro pastor, que es pastor de todos los que predicamos, de todos los que somos iglesia de Dios, de todo el mundo que somos de Dios, que somos iglesia, predicadores y de todo pueblo de Dios, todos los que somos de Dios, hombres, mujeres, todo pueblo, como nuestro pastor Jesucristo que es, Él no nos deja desamparados a nosotros y no se lo hizo a ellos. Y se lo hizo a ellos también, de no dejarlos desamparados. Después de que se miraban pues como ovejitas, como que tal vez ya andaban como solitas, porque el pastor ya se les murió. Y los que no se fueron con el Señor Jesús como que andaban ya así como dispersas. Pero el Señor Jesús va y busca la dispersa, ¿verdad? Si tiene 99, las deja en un lugar seguro y va y busca la perdidita y la trae, porque el Señor nos ama y no nos abandona. Amén, aleluya. Entonces el Señor, ese es el buen pastor que tenemos, Jesucristo. Gracias, Padre. Y como confirmación ahí ya había recibido hasta el bautismo del Espíritu Santo, empezó a profetizar, a hablar lenguas. Y el otro hombre de Dios, Apolos, fue de gran bendición hasta para la iglesia de Jesucristo, después cuando lo enviaron al lugar que los hermanos lo quisieron recibir allá, y demostrando que Jesucristo, que realmente Jesús era el Cristo a los judíos que no creían con la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanas, vamos a pedirle al Señor que su misericordia, que nos ayude, hermanas, y el Señor nos va a ayudar, obviamente como nos habló, pero vamos a hacer una oración, hermanas, y vamos a pedir